Pues no hay nada mejor que saber que la creación nos habla, este sagrado libro que llamamos Biblia, que es también conocido como las Sagradas Escrituras o las Escrituras o la Palabra de Dios. Esta Palabra de Dios nos habla acerca del origen de la familia. ¿Quién la creó? ¿Quién la fundó? Y eso es lo que vamos a ver. Fíjese bien, pero antes de dar inicio vamos a ir a Dios en oración para que Él sea quien nos hable, que sea quien dirija todo en esta mañana, que sea Él quien tome el control de mi boca y también disponga o que haga que nuestro corazón esté dispuesto para que podamos nosotros tener esta palabra en nuestras vidas en esta mañana. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú has sido bueno. Porque tú eres bueno y el día de hoy nos permites, Señor, gracias a tu misericordia, poder estar aquí reunidos. Los que estamos congregados de manera presencial, también los que nos están viendo de manera virtual y los que de alguna forma nos van a ver posteriormente después de esta transmisión en lo que estamos grabando. Gracias, Padre, porque tú aún permites, Señor, que tu palabra llegue hasta nosotros. Tú aún, Señor, permites que de alguna forma tu evangelio, tu verdad se siga extendiendo a las naciones, se siga predicando a las naciones. Y aún, Señor, a pesar de que de alguna forma estamos viviendo ya una parte de persecución, porque todo aquel que se opone a estas nuevas ideologías, todo aquel que se opone a todo esto que el gobierno nos quiere imponer, Señor, aún a pesar de esto, Señor, nuestra fe se sigue fortaleciendo en ti, Señor. Síguenos dando esa fortaleza, síguenos dando esa voluntad, Señor, para poder hacer, Señor, lo que tú estás demandando que hagamos a través de tu palabra. Gracias, Señor, te damos pues por esto y te queremos pedir, Señor, que seas tú quien nos hable en esta mañana, que tenga el control tu Espíritu Santo de mi boca para que, Señor, todo lo que en esta mañana hable sea dirigido por tu Santo Espíritu. Nos ponemos en tus manos, Señor, y también abre nuestros corazones, abre nuestros oídos, abre nuestras mentes para que esta palabra, Señor, llegue directo a nosotros y de esta forma, Señor, podamos nosotros entender y comprender y sobre todo obedecer lo que tú quieres que nosotros hagamos. En Cristo Jesús, amén. Y bueno, vamos a hablar, la familia en la Biblia ocupa un lugar muy especial. Eso sin duda podemos darnos cuenta a través de las Escrituras. Hay capítulos enteros que nos hablan la genealogía que fulanito engendró a no sé quién y engendró acá y acá y podemos ver el desglose de una genealogía y uno dice, ¿por qué es tan importante saber de que este viene y de que este viene acá? Algo muy importante es, y lo vamos a ver a través de las Escrituras, es que en la familia se muestra cómo fue creado el grupo familiar y los propósitos por los cuales fue instituida. En el contenido expresado en cada línea que habla las Escrituras sobre la familia, se manifiesta que Dios es el creador. Que Dios es el creador y el fundamento de la familia es Dios también como creador. Y además Él como creador anhela que todo grupo familiar le permita que Él esté cerca de cada familia. Es lo que Dios quiere, que permitamos que Él esté cerca cada vez más de nosotros como familia, ¿verdad? Es lo que Dios quiere. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué es la familia? Si estamos poniendo, ¿verdad? Los cintillos, porque ahí van apareciendo. ¿Qué es la familia? Y esto digo para que de manera visual usted en casa pues pueda ir siguiendo el tema. Si está anotando, pues pueda seguir anotando, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Qué es la familia? Estamos hablando. Bueno, por eso es que ponemos todas estas gráficas que aparecen ahí en su pantalla. ¿Qué es la familia? La familia, en resumen o de alguna manera pudiéramos hablarlo de esta forma, es el grupo de personas a la que pertenecemos, de donde procedemos y a la que estamos unidos por lazos afectivos y sanguíneos. Es donde nacemos y crecemos, ¿verdad? Eso es lo más importante. Ahora, aquí viene en pantalla grande, le va a aparecer ahorita, vamos a recordar la definición bíblica sobre matrimonio. Sí, esta es la importante. Ahorita acabamos de hablar anteriormente qué es la familia, pero ahorita vamos a recordar bíblicamente cuál es la definición. La vimos y si usted quiere recapitular o si usted quiere recordar a definición porque la desglosamos y ampliamos un poquito más, esta definición puede ver usted la serie pasada, toda la serie de Un Padre Bien Padre, donde desarrollamos este concepto. Ahorita nada más lo vamos a abordar de una manera general. Fíjese bien cómo dice la definición de matrimonio.
Y digo, la familia debe empezar primero con el matrimonio. Y digo que debe empezar porque en realidad en ocasiones empieza primero con los hijos y después con el matrimonio. Pero bueno, el matrimonio como institución divina es para toda la humanidad. Y aquí echa en tierra muchas posturas que hay hoy en día en cuanto a la familia, en que se puede volver a casar la persona, porque pues eso era antes de Cristo y que ahora está en Cristo. Aquí echa por tierra todo esto, porque tanto para el Hijo de Dios como el hijo del diablo o el inconverso o el incrédulo, para Dios es válido el matrimonio. Por lo tanto dice, el matrimonio como institución divina es para toda la humanidad. Es la unión de un hombre y una mujer que por amor deciden libre y voluntariamente vivir en adelante el uno para el otro. Y tal unión debe permanecer hasta que la muerte los separe. Tiene como fin la procreación de la especie y la complementación de los cónyuges. Inicia con el pacto voluntario entre los contrayentes. Se formaliza con la firma del contrato matrimonial ante las autoridades, conforme a lo establecido por las leyes terrenales, y se consuma en el acto conyugal y se termina con la muerte de uno de los cónyuges. Muy bien, entonces estamos recordando la definición bíblica de matrimonio. Ahora, para el Creador, la familia, sin duda alguna, es su obra maestra. Su obra maestra, ya que Él fue el arquitecto, constructor de ese edificio supremo creado e instituido por Dios. Notamos que nuestro Señor soberano es un Dios de familia, ya que para el momento de establecerla en la tierra le dio instrucciones que comprendían su perfecta voluntad para el hombre mediante el funcionamiento de la familia en la Biblia. Vale decir que al notar las directrices señaladas, el hombre está en el compromiso de agradar a su dueño o a su creador. La familia en la Biblia es importante para Dios. Su presencia constituye su especial tesoro en la tierra. Tanto así que ha prometido enviar a su único Hijo Jesucristo por segunda vez a la tierra para buscar a las familias que le aman con una entrega absoluta. Es decir, después de que ya vino, que ya envió a su Hijo Jesucristo para morir por todos nosotros, prometió que lo iba a volver a enviar una vez más para que todas aquellas familias que lo han decidido coronar como Señor y Rey, lo han decidido reconocer como Señor y Salvador de sus vidas, va a volver a regresar por todas estas familias para que sean levantadas junto con Él y vayamos a ese lugar precioso que Él nos tiene preparados. Dice, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Entonces, a esas mansiones celestiales que Él nos tiene preparadas. Y pues bueno, Cristo, en su propósito celestial, quiere tener a las familias reunidas para darles su protección y las garantías del disfrute de las bendiciones. Y ahorita vamos a ver el significado de la palabra familia. El significado de la palabra familia proviene del griego oikia, ¿sí? Del griego oikia, y significa morada, casa. Tiene una connotación de lugar, es el lugar al que pertenecemos y podemos ir cuando necesitamos ayuda, ¿verdad? ¿Qué es lo primero cuando nosotros de repente estamos pasando por alguna necesidad o cuando necesitamos alguien que nos cuide a los niños o que necesitamos alguien que nos apoye para un proyecto que vamos a emprender o que necesitamos dinero porque, no sé, no tuvimos una buena administración en este mes o en esta quincena y nos hizo falta o hubieron gastos imprevistos como alguna enfermedad de alguien? ¿A quién acudimos primero? ¿A quién acudimos primero? A la familia, ¿verdad? Entonces eso es oikia, del griego oikia, y significa morada, casa. Es el lugar al que pertenecemos y podemos ir cuando necesitamos ayuda. Según este significado, podemos nosotros definir a la familia como un grupo de personas a la que se pertenece, unidas por la sangre, linaje, propósito y valores. ¿Verdad? Decimos nuestros familiares sanguíneos. ¿Por qué sanguíneos? Porque descendemos de la misma mamá. Mi hermana, por eso le llamo hermana, mi hermano le llamo hermano, mi primo, mi tío, ya viene un linaje ahí,
¿verdad? Ya viene una descendencia a través de nuestros padres y de los padres a sus padres y así de los padres, de los padres, de los padres. Y si nos vamos a la Biblia, nos vamos a ir con el primer hombre y la primer mujer que Dios puso sobre la tierra, que fue Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva. Pero bueno, la familia en la Biblia aparece desde el primer libro, Génesis, en el capítulo 1. En estos versos vemos a un Dios creador, formando la primera unión familiar. En este sentido, podemos dar un paseo imaginario por todo lo que comprende la redacción de las Sagradas Escrituras. De igual forma, nos encontramos con los propósitos de Dios para todos los grupos de familias que estaban agregadas al contenido. Entendemos mejor la intención de Dios para la familia a través del matrimonio y la teología del pacto. Entonces, pues bueno, ya vimos la definición de matrimonio, ¿verdad? Ya vimos que de alguna manera el matrimonio, prácticamente al momento de contraer matrimonio, ya se está empezando una nueva familia. Entonces, como que matrimonio y familia están bien ligados, entrelazados. Y hablábamos que una de las cosas que se hace es se inicia con el pacto. Hay un pacto que establecemos primero entre el matrimonio o el futuro matrimonio, los futuros esposos, que hay un pacto que se establece primero, ¿verdad? Donde le digo, ¿te quieres casar conmigo? ¿Tú te quieres casar conmigo? Vamos a casarnos. Ahí hay un pacto que se... Entonces, para poder entender la familia, tenemos que entender la teología del pacto, es decir, cómo Dios establece el pacto en la Biblia. Y la pregunta aquí sería, ¿qué es un pacto? Y este es un acuerdo solemne con una fuerza que ata. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Yo te voy a indicar o te voy a decir que vas a poner algo, ¿verdad? Para que sepas que sí está puesto. Es que en este caso digo, mi hijo Emanuel es el que está produciendo allá atrás, el que pone todo lo que aparece, que ustedes ven ahí en pantalla. Entonces hoy no me dio tiempo de imprimir la hoja en la cual él se va guiando para que pueda. Entonces yo le voy a ir dando las indicaciones de las cosas que sí van a aparecer ahí en pantalla. Entonces hasta ahorita no aparece nada, ¿eh? Yo te aviso. ¿Qué significa la palabra pacto? Viene del hebreo berit, que significa alianza, convenio, acuerdo. Esta se deriva de la raíz acádica que significa encadenar. Es decir, un pacto que hace encadena. Un pacto que es un convenio, es una alianza, es un acuerdo. El pacto es el corazón del matrimonio cristiano. El pacto es el corazón del matrimonio cristiano. Es lo que mantiene unido al matrimonio cristiano. Ese vínculo, que de igual manera es eso que nos encadena, que nos enlaza, ¿verdad? Eso viene siendo prácticamente. Entonces, Dios es un Dios de pactos. A lo largo de la Biblia podemos ver cuántos pactos hizo el Señor para con su pueblo y para con nosotros a través de sus promesas, ¿verdad? Una promesa también de alguna forma es un pacto. Es algo que yo ya con mi boca me volví cautivo, ¿verdad? Porque cuando nosotros proferimos algo, prometemos algo, nos estamos siendo esclavos de aquello que dijimos y lo tenemos que cumplir. Por eso dice en Eclesiastés, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas porque Dios no se complace en los insensatos. Entonces, la importancia de nuestra boca, ¿verdad? Que podemos con ella, dice las Escrituras también, atar o desatar. No tergiversando esta doctrina de la declaración y que como creen algunas denominaciones, no, sino que de alguna manera nuestra palabra sí tiene un poder, ¿verdad? Para poder atar o desatar. Y por eso, de esta manera, ¿qué es el matrimonio desde el punto de vista del pacto? Fíjese bien, vamos a verlo. Entonces, ¿cómo se origina o inicia el matrimonio y la familia? Es la unión de un hombre y una mujer que empiezan a estar unidos por Dios. Ese pacto, a través de un pacto matrimonial, dos empiezan a ser uno. Dos empiezan a ser uno. Física, porque no es solamente una cuestión de ahí, ¿verdad? De lo que podamos, sino que es física, espiritualmente, efectivamente. Cuando entendemos todo esto y dejamos que Cristo tenga el control desde el principio de nuestra familia, tenemos familias sanas y bien encaminadas, ¿verdad? Tenemos familias sanas y bien encaminadas cuando desde el principio
de nuestra familia le damos ese primer lugar a Dios. Eso es lo importante aquí, que desde el principio le demos el primer lugar a Dios. Hay matrimonios que no conocían de Dios, o hay matrimonios, a lo mejor tú que nos estás viendo, es primera vez que estás escuchando sobre Dios, o es primera vez que estás escuchando acerca de dónde se origina la familia y la importancia de Dios para que esté dentro de la familia. Entonces, esto nos lleva a que de alguna manera, si le damos ese primer lugar que a Dios le corresponde, no es porque nosotros seamos muy dadivosos, seamos muy buenos y digamos, pues yo soy muy bueno y Dios, como soy muy bueno, te doy el primer lugar en mi familia. No, no es eso, sino que tenemos, no es si queremos, tenemos. Y cuando no lo hacemos, entonces pasa lo que hoy podemos ver en la sociedad, ¿verdad? Ahora, el origen de la familia. Vamos a empezar a hablar ya, empezar a adentrarnos al tema. El origen de la familia según Dios, ¿verdad? Según las escrituras que nos hablan acerca de esto. Vamos a ver a través de dónde se origina la familia. La familia, primero que todo, se origina en Dios. Esta fue iniciada con la primera pareja en la tierra que dijimos que es, según la Biblia nos dice que fue ¿quién? Adán y Eva. La idea de la familia tiene su origen en el matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio o una unión entre un hombre y una mujer. No más, un hombre y una mujer. El primer matrimonio fue el de Adán y Eva. Ahora sí, vamos a ver el punto número 1, que va a aparecer ahí en su pantalla. El punto número 1 es, la familia es creada por Dios. ¿Cómo dijimos? La familia es ¿qué? Creada por Dios. Ahí en la parte inferior le va a aparecer este primer punto. La familia es creada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Es decir, para el plan eterno que tiene Dios es esencial el matrimonio. La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere tener un matrimonio feliz? No perfecto, feliz, porque perfecto nunca los vamos a tener. Un matrimonio feliz que a pesar de las malas circunstancias, que a pesar de los malos ratos que a lo mejor pudiéramos pasar de repente en familia, porque eso es algo normal, es algo natural. Aún a pesar de esos momentos difíciles que podamos pasar, ¿cómo podemos ser felices? La única forma de hacerlo es siguiendo las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, Dios a través de su palabra. Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Génesis capítulo 1. Génesis, el inicio de todo, el principio de todo, el origen de todo. Este libro que nos habla acerca de por qué existe todo lo que vemos. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Si lo tiene ahí, léalo junto conmigo y dice, entonces dijo Dios, hagamos, ¿a qué dice? Al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La verdad que esto a mí en lo particular me resulta fascinante. O sea, es algo maravilloso lo que acabamos de leer. No sé si usted prestó atención a detalle, pero si no, vuélvalo a leer como si estuviera saboreando, no sé, ¿qué les gusta a ustedes? El chocolate, como si estuviera comiendo ese sin decir marcas, pero vamos a tener que decirla, pero ese Ferrero Rocher así, disfrutándolo, disfrute así cuando lee usted las escrituras. Qué delicia es esto lo que nos dice. Es algo fascinante saber la forma maravillosa de cómo se propuso Dios instaurar el primer núcleo familiar por la elocución, es decir, por la palabra que dijo, hagamos. Es decir, que Dios no estaba solo, lo creó, nos creó con otras personas más.
hagamos. Se sospecha que Dios para ese momento se encontraba al lado de su Hijo y del Espíritu Santo, porque Dios es un Dios trinitario. Este pensamiento es válido en el sentido que fácilmente se puede evidenciar que estaba presente la Sagrada Familia Celestial, compuesta en ese momento por el Padre, el Hijo y obviamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Quien es el consolador del hombre. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. No más, varón y hembra. En los animales podemos encontrar ¿cuántos sexos? Dos, que le decimos que es macho y hembra. En el caso de la humanidad podemos encontrar solamente biológicamente, que tiene que ver con la creación. Biológicamente encontramos dos sexos, hombre y mujer. No hay más, no hay más. Todo lo demás es aberración. Hoy en día, muchos plantean que el ser humano desciende de los animales, como se nos enseña en las escuelas, o no se les han enseñado que acerca de la evolución, que venimos y descendemos del mono, ¿verdad? Es lo que nos enseñan en las escuelas. Muchas veces que venimos del mono. ¿Es bíblicamente correcto eso? Hasta donde vimos dice que Dios creó varón y hembra. Creó a todos los animales. Si usted lee todo el capítulo 1, ahí va a poder usted encontrar la verdad bíblica. Entonces, hoy en día muchos plantean que el ser humano desciende de los animales, que este es producto de una evolución de las llamadas especies inferiores, o su existencia, como la de todos los seres de la naturaleza, es tan solo un producto al azar, una cadena interminable de casualidades. Se nos enseña también la famosa teoría del Big Bang, que hubo una explosión de meteoritos y una cuestión ahí que hubo y de ahí, de la nada, aparecimos nosotros. Entonces, este pensamiento, de alguna manera, no es bíblicamente correcto, ¿verdad? El texto sagrado de alguna manera nos enseña, no solamente nos da una explicación, sino que nos da una forma de manera literal de cómo se habría desarrollado esta creación y el origen del hombre, ¿verdad? Entonces, no solamente nos arroja esto, sino también nos arroja todas las escrituras para que nosotros entendamos quién es el hombre y cuál es su destino en el universo creado. Veremos que el hombre tiene unos rasgos propios que lo diferencian de los animales y ha sido puesto por Dios en la creación con un propósito específico. Conociendo entonces el origen del hombre, nosotros vamos a descubrir el origen de la familia. Pero primero tenemos que conocer a quienes lo conforman, ¿verdad? El hombre y la mujer. El mes pasado estuvimos hablando acerca de la paternidad, ¿verdad? Y ahí podemos darnos cuenta también el origen y el papel del hombre en la tierra. Y bueno, de tal modo que hay ciertas preguntas que a lo mejor usted se puede hacer, o que alguna vez nos hemos hecho. O digan ustedes, ¿nos han preguntado de repente, ¿quién soy yo? O nos han preguntado de repente, pues, ¿cómo soy? ¿Cómo estoy formado? ¿Cómo estoy conformado? Y la otra es, pues, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Entonces, la Biblia responde a estas preguntas, revelándonos la identidad del hombre, revelándonos los rasgos del hombre y revelándonos la proyección del hombre. Y ahí vamos a ver el punto número 2 que va a aparecer también en su pantalla. El punto número 2. ¿Cuál es el punto número 2? Si ya aparece en su pantalla. La identidad del hombre. La identidad del hombre. Génesis 1, 26 al 28, que fue uno que ya leímos nosotros. Para comprender el diseño de la familia, primero tenemos que comprender al hombre o ser humano como creación de Dios. El hombre no nace por casualidad, sino que es un ser creado. Y como creación lleva la impronta huella de su creador y tiene la capacidad de reproducirse y multiplicarse en muchos más, ¿verdad? Hacer réplicas, hacer de alguna manera otras personas iguales a él, a su especie, ¿verdad? Ahora, vamos a ver en la imagen, vamos a ver nuevamente otra más que dice, el ser humano fue, ¿qué? El ser humano fue creado por Dios. El ser humano fue creado por Dios. Cuando se habla de la creación del hombre, es que estamos reconociendo que el ser humano es una invención
¿verdad? Es un invento, alguien lo inventó, alguien lo creó. Y para que exista tal cosa, debe haber un inventor o un creador. Sabemos que fuimos creados por un Dios todopoderoso, que todo lo sabe y no miente. Como somos personas de fe y confiamos que la Biblia es su palabra y que en ella se contiene la verdad de Dios, entonces no dudamos en lo que ella nos relata. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, como encontramos en Génesis 1:27. Cualquier otra teoría, como que el hombre desciende de otras especies, que es producto de la casualidad, que surgió por azar o por una inteligencia impersonal o extraterrestre, entonces, ¿qué tenemos que hacer con ella? Rechazarla. Rechazar esas teorías, ni siquiera repetirlas. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3 nos dice esta gran verdad, esta que acabamos de decir, pero para que usted vea que lo dice las Escrituras, ¿verdad? Vamos al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y vamos a leer el verso 3. Creemos que las Escrituras es la palabra de Dios. Amén. Amén. Creemos que las Escrituras son las palabras de Dios. Entonces dice, por la fe. Y si usted quiere saber qué es la fe, lea los 2 versículos anteriores. Dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía, por la fe. Por la fe creemos nosotros entonces que Dios es el creador de todo y que Dios nos creó. Ese Dios invisible hizo el universo, los animales y al hombre. Invisible para nuestros ojos, ¿verdad? Humanos, terrenales. Pero un día lo vamos a ver cara a cara, tal cual Él es, dicen las Escrituras. Otra cosa, y va a aparecer allá en su pantalla, cerca del ser humano, es que el ser humano fue creado, dijimos primero, por Dios, y ahorita fue creado a imagen de Dios. A imagen de Dios, ahí está apareciendo en su pantalla. A imagen de Dios el hombre fue creado. Y bueno, como el reflejo de una imagen o una copia de él mismo, hizo Dios al mundo. Importante aquí, si no entendemos bien esta afirmación, podríamos devenir en ideas aberrantes como que Dios es un hombre más desarrollado y que algún día seremos dioses, como hay denominaciones o hay sectas, religiones que creen eso, que somos dioses también en la tierra y ocupan de hecho un texto que como tal el Señor Jesucristo hizo referencia a eso también. Pero, pues bueno, aquí lo que podemos encontrar en las Escrituras es ¿a qué se refiere cuando dice creado a imagen de Dios? Fíjese bien entonces, dice, Dios, dice, o que Dios, hay pensamientos, o se cree que Dios tiene un cuerpo, manos, ojo, etcétera, como los humanos. Esto puede pensarse si no nos detenemos a considerar la palabra imagen. ¿Qué quiere decir este sustantivo en la Biblia? El texto es un libro sagrado, por tanto, no se refiere a algo concreto, no está explicando cómo es el cuerpo del hombre, sino su persona. Su persona. No es lo mismo decir el hombre a la persona que está en el hombre, ¿verdad? En este cascarón, en esto que vemos nosotros, su cuerpo. Entonces, recuerde que el hombre y la mujer son criaturas trinitarias. Dijimos que Dios es trino, ¿verdad? Que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, fuimos hechos a su imagen. Y al ser hechos a su imagen, es como que usted agarra un espejo y se ve, y usted se refleja en el espejo, ¿verdad? Esa imagen impresa que está viendo frente a usted. Dios nos hizo de esa manera también, de una forma, somos criaturas trinitarias. Trinitarias porque es decir que en sí nosotros tenemos 3 elementos, uno material y visible, que es el cuerpo, ¿verdad? Otro invisible que se expresa en pensamientos, sentimientos y actitudes, que es el alma. Y además también tenemos otro elemento más en el cual nosotros somos formados, y es ese tercero, que es el espíritu
espíritu que es absolutamente invisible. Todavía el alma la podemos ver por la manifestación que son los sentimientos, los pensamientos y todo. Ese es el alma, pero el espíritu es completamente invisible, ese no lo podemos ver como tal. ¿Qué somos nosotros, lo visible o lo invisible? A lo mejor pudiéramos hacernos esta pregunta, bueno, pues entonces, ¿qué somos nosotros? Sí, el cuerpo, pero realmente la persona no es lo que vemos, sino lo que está dentro de. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos invisibles o somos visibles? Y bueno, en verdad somos la parte invisible. Y el cuerpo es tan solo una cáscara o traje que envuelve nuestro verdadero ser. Dios está interesado en salvar nuestra alma, nuestro espíritu, porque recuerden, dice la palabra de Dios, no sé si usted lo recuerda y si no lo recuerda, usted lo puede encontrar en las escrituras, que dice que somos polvo, hablando de este cuerpo, y al polvo volveré. Entonces, esto no es lo que Dios viene a salvar. Esto que usted ve ahorita en pantalla, este Joel no soy yo, este Joel no soy yo. Joel es el que está dentro de este cuerpo, de este cascarón. Este es el verdadero Joel. Entonces, eso es lo que Dios viene a salvar, nuestro espíritu y nuestra alma, ¿verdad? Porque este cuerpo va al sepulcro. Entonces, eso es lo que Dios viene a salvar. Entonces, eso es en lo que Dios está interesado. Entonces aquí podemos ver que Génesis 1:27, cuando dice que a imagen de Dios lo creó, se está refiriendo a sus capacidades cognitivas, es decir, de pensamiento, afectivas, de sentimiento, y volitivas, que tiene que ver con la voluntad, y espirituales. Eso es lo que Dios vino a salvar. Eso es lo que Dios. Por eso siempre nos hace hincapié que nuestro pensamiento dice, en todas las cosas buenas, dice, en esto pensad. Nos insta mucho las escrituras a guardar nuestro pensamiento, a guardar nuestro corazón, que de alguna manera es el alma, el espíritu, que lo guardemos, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, que todo esté siempre sujeto al Espíritu de Dios. Ahora, vamos a ver el otro punto que ahorita va a aparecer también en su pantalla. Ya vimos que el ser humano fue creado por Dios. El ser humano fue creado a imagen de Dios. El ser humano tiene una sexualidad. A lo mejor de manera directa, así muy abierta, casi no se habla en iglesias o en los púlpitos. Por eso es importante tocarlo, y más hoy en día, que a nuestros hijos los están bombardeando en que es que tu aparato reproductor no define tu sexualidad. Eso es lo que están enseñando y es la ideología que les están metiendo a ellos en caricaturas, los famosos youtubers, muchos de ellos están metiendo toda esta ideología en la gente y sobre todo en los niños. Entonces, el ser humano tiene una sexualidad. Otro aspecto muy interesante es que Dios, el verdadero, que no comete errores ni peca, que no hace el mal, sino que es amoroso, justo y santo, y que no tiene sexo, él en sí, la Biblia no define su sexualidad, por lo tanto, no es hombre ni mujer. Y aquí es algo importante que nosotros tenemos que entender, porque se están levantando ideologías, se están levantando sectas en las cuales te hablan y te dicen, mira, pues es que Dios no define si es hombre, si es mujer y todo. Por la forma en que la Biblia lo expresa, nos muestra un ser masculino de alguna manera, ¿verdad? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, pero al final de cuentas Él es asexual, es acorpóreo, o sea, no tiene un cuerpo como tal que lo defina. ¿Cómo es realmente Dios? Digo, podemos encontrar varios atributos de parte de Dios, ¿verdad? En la Biblia, pero hoy en día te hablan de que, ¿tú sabías que hay un Dios Padre, que Dios es Dios Padre y Dios Madre a la vez? Llegaron a la puerta de la casa hablándome sobre este pensamiento de doctrina. Entonces, pero a lo que vamos es aquí lo importante es que el ser humano, Dios lo hizo con una sexualidad. Lo hizo hombre y lo hizo mujer. No más. Y aquí Dios hizo en un principio en la tierra un hombre y una mujer. Los griegos pensaban que los seres humanos en un comienzo tenían ambos sexos en sí mismos y que posteriormente, por algún capricho de los dioses, se separaron y unos tuvieron el órgano que de alguna manera tienen los hombres, y posteriormente a la mujer le hizo, posteriormente pues ya luego es el otro órgano que recibe el masculino, y en el caso de la mujer, pues bueno, en la otra parte del aparato reproductor, que en nuestro idioma derivó la palabra sexo.
¿sí? O sea, de ahí viene esa palabra sexo, de la parte de los griegos. Hay muchas cosas que omito, sí, porque a lo mejor sí nos pudieran censurar o nos pudieran silenciar el tema, ¿verdad? Pero, pues bueno, en las escuelas, y creo que todos sabemos, y a estas alturas ya los niños saben cómo se llama la parte del aparato reproductor masculino y cómo se llama la parte del aparato reproductor femenino o de la mujer. Entonces, dice el Génesis, varón y hembra los creó. ¿Menciona de alguna otra cosa? ¿Menciona de alguna otra variedad o tipo sexual para Dios como hombre o mujer? ¿Menciona alguna otra variación? ¿Menciona la Biblia en todas las escrituras alguna otra variación? No lo hace. Entonces la pregunta ahora es, ¿en dónde queda lo relacionado a lo que hoy buscan imponer sobre la comunidad LGBTIQ+? ¿Dónde queda todo eso? ¿Dónde queda? ¿A dónde nos lleva esto? ¿Dónde queda? ¿Saben? El significado de estas siglas, lo que significa LGBTTIQ+, que hasta la actualidad ahorita así lo tienen planteado. Entonces, aquí se los vamos a decir. Y ahora sí les va a aparecer en la pantalla en grande la definición. Y ahí usted lo puede seguir con su vista. Dice, la L significa o quiere decir lesbianas. ¿Y las lesbianas qué quiere decir? Mujeres que sienten atracción sexual por mujeres. Gays, que significa o que hace referencia, o son las siglas de hombres que sienten atracción sexual por hombres. Bisexuales, que es la otra sigla que le sigue, la B, son quienes se sienten atraídos sexualmente por personas de su mismo sexo o género y también por personas de distinto sexo o género. Es decir, le puede gustar a un hombre otro hombre, pero a la vez también le gusta a una mujer o viceversa, ¿verdad? Transgénero. Personas que se identifican y expresan con un género distinto al de su sexo biológico, pero no pretende hacer modificaciones corporales. Repito, transgénero. Personas que se identifican y expresan con un género, es decir, con un sexo. Son hombres, pero se identifican mujeres, pero no por eso pretenden hacer modificaciones en su cuerpo, porque hoy día hasta se operan. Entonces, un transgénero hace eso, se identifica y se expresa, es decir, que a lo mejor también se viste o su forma de actuar es, en el caso de un hombre, pues puede ser a lo mejor como el actuar de una mujer, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el otro? Travesti. Travesti, personas que adoptan comportamientos, vestimentas y expresiones que corresponden a un género distinto al de su sexo sin que ello implique una orientación. ¿Sí? Travesti. Eso es lo que hace, es decir, una persona que se viste de mujer, de zapatillas y como diría Gloria Trevi, y me corté el cabello, dice, y que no sé qué tanto, y me vestí de reina, o sea, toda esa, no, y es importante que lo digamos, por si usted no ha escuchado esa canción, es una canción hecha para la comunidad LGBT, TTIQ+, o sea, es para ellos. O sea, ¿qué es lo que hacen estas personas? Se visten de reina, se visten así de esa forma, las hacen sentir, pero al final de cuentas esto es pecado, ¿verdad? Y es una abominación para Dios. Después, ¿cuál viene? Vienen los transexuales. Los transexuales son personas que sí han modificado su sexo. O sea, es decir, que se han operado, adquiriendo las características físicas del otro. Es decir, el hombre se quita su aparato reproductor femenino y en la operación le hacen como si tuviera el aparato reproductor, perdón, al hombre el aparato reproductor masculino se lo quita para dejarse y hacerse como si tuviera el aparato reproductor femenino y viceversa. Entonces, eso es lo que hacen y esos son los que se llaman transexuales. Intersexual, personas que han nacido con características físicas y biológicas de ambos sexos. Aquí yo creo que en cuestión biológica sí existe esto, ¿verdad? Y aquí está la doctora que no nos va a dejar mentir, que de alguna manera hay personas que nacen con los dos sexos, ¿verdad? Que les llaman, son conocidos también como hermafroditas. Sí, va, hermafroditas o algo así, que tienen los dos aparatos, ¿verdad? Pero que de alguna manera sí se puede definir la sexualidad de esa persona porque hay rasgos o de alguna manera de forma biológica van a haber hormonas que van a producir, por decir, digo, puede tener los dos aparatos, pero si le empieza a salir bigote, le empieza a salir barba, y pues de alguna manera el miembro que tiene el mayor pronunciado es el del masculino, pues entonces tú no puedes decir, pues
puede ser los dos, no. Hay una definición, ¿verdad? Por la cuestión hormonal, ¿cuál es? Entonces, al final de cuentas, el intersexual es otra. Y queer son personas que construyen y manifiestan su sexualidad fuera de cualquier clasificación de género binario. O sea, no me siento ni hombre ni mujer, yo soy X, ¿no? O sea, ese es el otro. Entonces, ya vimos aquí todo lo que quiere sí o significa LGBTTIQ+. ¿Y por qué tiene el más? Por todo lo demás que usted se puede imaginar y quiere imaginarse, como el que se siente animal. Hay muchas personas que se sienten animales y hasta se operan, los que se sienten murciélagos o vampiros, o hay personas que se sienten gatos, se operan los ojos, que hasta tienen como tipo ojos de gato, y se operan las orejas, y se mandan a poner implantes de bigotes. O sea, es real. Usted investíguelo y se va a dar cuenta que esto es real, estas aberraciones en las cuales estamos viviendo el día de hoy. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Vamos a primero a los Corintios, capítulo 6. Primera a los Corintios, capítulo 6. Primera a los Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. Fíjese cómo dice Primera a los Corintios, capítulo 6. Búscalo ahí en su casa, en su Biblia. Antes les poníamos los textos, ahorita vamos a hacer que lo busque. Primera a los Corintios, capítulo 6, versos 9 al 10. Primera a los Corintios, capítulo 6, versos 9 al 10. Fíjese cómo dice ahí. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, es decir, no te equivoques, no te confundas. Dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o viceversa, o con mujeres con mujer, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, dice, heredarán el reino de Dios. Es decir, dice, no te equivoques, estos no van a heredar el reino de Dios. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Y como dice ahí mismo, en ese mismo capítulo 6, pero ahora 19 y 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Entonces podemos ver esto. No te equivoques. No erréis, dice. O sea, no te confundas, no te vayas por otro camino. Estas personas no heredarán el reino de Dios. ¿Es Dios falto de amor? No. Dios va a respetar su palabra. Y si Él dijo, yo hice hombre y mujer, no hay más, entonces no hay más. Entonces a toda la comunidad los amamos en Cristo, pero no amamos el pecado. El pecado Dios no lo tolera. Dios es un Dios santo. Entonces Dios vino a morir por ti para que tú abandones el pecado. Es decir, abandones tu camino y tus deseos de desobediencia y te vuelvas a Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, eso es lo que podemos ver en la Biblia. De allí que la homosexualidad, el lesbianismo y todas sus derivaciones como la bisexualidad, el travestismo, la transexualidad, etcétera, no son bíblicos, no son aceptados por Dios, no es algo que Dios tolere. Así que por lo tanto, a Dios no le agradan las prácticas homosexuales, aun cuando ama a los hombres y mujeres que las practican, como ama a cualquier pecador, pero quiere que se arrepientan y vuelvan de su mal camino. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. Nosotros no es que somos homofóbicos, como personas que sí ven a esas personas y se van encima y los matan. No, no somos homofóbicos. No es que tengamos algo en contra del homosexual, ¿verdad? O de la lesbiana o de toda la comunidad esta, con todas sus siglas que tienen. No, no es que tengamos algo en sí en contra de ellos, sino que como todo pecador Dios nos manda que nos arrepintamos. Así como a lo mejor yo no era un homosexual, pero a lo mejor sí era un borracho, a lo mejor sí era una persona que vivía en adulterio, a lo mejor yo simplemente era una persona que no había reconocido al Señor Jesucristo como mi Salvador, y mientras yo no lo haga,
mi destino eterno es el infierno, porque la Biblia habla solamente de dos. Así como hizo varón y hembra, hombre y mujer, existen solamente dos lugares, el cielo y el infierno. Entonces yo tengo que reconocer a Jesucristo. Tú tienes que hacerlo y abandonar tu pecado. Tú puedes asistir a una iglesia, a lo mejor siendo de la comunidad, y tú puedes decir, pues me voy a congregar y adelante. En ninguna iglesia te podemos cerrar la puerta porque no estamos nosotros facultados para eso. Pero sí tenemos que enseñarte a través de las Escrituras que tú tienes que abandonar esa vida de pecado. Tú tienes que dejar ese pecado. El hecho de que Dios te ame, y es cierto, Dios nos ama tal cual somos. Pero tiene que haber un nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento espiritual tú tienes que ser una persona diferente. Y tienes que abandonar el pecado. Porque toda esa vida que llevas de esa manera, o toda esa vida que llevan estas personas, están viviendo bajo pecado. Y de alguna manera dice las Escrituras que el que practica el pecado no es de Dios. Y bueno, vamos a ver también ahora, va a volver a aparecer también en sus pantallas lo siguiente. El sexo en la pareja humana tiene las siguientes funciones. Vamos a hablar acerca, bueno, pues entonces, ¿para qué Dios nos dio estas partes, verdad? Hablando dentro del matrimonio. Hablando dentro del matrimonio, ¿verdad? Es cuando es agradable a Dios todo esto, dentro del matrimonio. Primero, el sexo o las relaciones sexuales dentro del matrimonio, Dios las aprueba y las hizo, las funciones por las cuales están es para la reproducción y continuidad del ser humano. Por eso dice Génesis 1:28, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero el mandato fue, fructificad y multiplicaos. Llenad, dice, la tierra. O sea, que la tierra... Ese es el mandamiento de Dios. ¿Qué es lo que nos dicen las leyes hoy día? Aborta. Es más, yo lo voy a hacer legal para que tú no tengas problemas legales. Voy a despenalizar el aborto. Es decir, que tú no tengas ninguna condena, ningún juicio por el hecho que tú decidas porque es tu cuerpo. Ya vimos que no es nuestro. Dice, 1 Corintios 6, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y luego dice el 20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, este no es mi cuerpo. No puedo decir yo, es tu cuerpo, como nos meten esta ideología, nos dice, es tu cuerpo, tú puedes decidir sobre tu cuerpo. No, la Biblia nos dice que son de Dios. Entonces, por lo tanto, la primera función o el primer por qué Dios dejó la sexualidad o las relaciones sexuales dentro del matrimonio es para la reproducción y la continuidad del ser humano. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Segundo, es una manera también que es la expresión del amor mutuo en la intimidad de su dormitorio. El acto de amor es exclusivo solo entre dos. Esto echa por tierra también. Ahorita se puso de moda el cornudo que le llaman. Y hasta películas han hecho sobre esto. ¿Por qué? Porque el hombre lo que hace es que permite que su esposa tenga intimidad con otra persona frente a él. O él lo consiente aunque no esté presente. Se está metiendo esta modalidad también en las parejas, de que podemos hacer que el famoso trío, y la Biblia habla también sobre en cuestión de las orgías, ¿verdad? Entonces, las orgías que son en varias personas a la vez teniendo este tipo, eso es una perversión terrible, ¿verdad? Y para Dios no es aceptable. Entonces, Él dejó la sexualidad en el matrimonio para que la expresión del amor mutuo en la intimidad en su dormitorio, el acto de amor es exclusivo solo entre dos personas, hombre y mujer, no hombre con hombre ni mujer con mujer, hombre con mujer. Tercero, es una relación que fortalece la unidad y la confianza del uno para con el otro. El matrimonio es la base de la familia. Esta se sustenta sobre la unión de los cónyuges. Mientras más unidos estén los cónyuges, es decir, el hombre y la mujer, los esposos,
mientras más unidos estén, entonces va a ser una familia más unida, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver ahora también, la buena práctica sexual permite una salud equilibrada y guarda a la pareja de los pecados de adulterio e inmoralidad sexual. La buena práctica. Dios lo dejó también para que lo hagamos con buenas prácticas. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Bueno, pues a lo largo de las Escrituras también podemos ver. Cuando dice, el hombre no se puede negar a la mujer porque no es su cuerpo, sino ahora le pertenece a la esposa porque ya son uno solo, son una sola carne, ni la mujer se puede negar al marido. O sea, todos esos principios bíblicos acerca de la cuestión de la intimidad, de la sexualidad en el hombre y la mujer, lo podemos encontrar en las Escrituras. Así que, ¿a dónde más tenemos que acudir? A la Biblia, a las Escrituras. Entonces, de acuerdo a lo expuesto, podemos afirmar que el hombre es una creación de Dios, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver el punto número 3. Ahorita va a aparecer también en su pantalla. Y el punto número 3 son los rasgos del hombre. ¿A qué nos referimos con rasgos? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, hay 3 aspectos que caracterizan al ser humano y lo diferencian de los animales, y es que este es un ser para vivir en sociedad, que crea cultura y posee la capacidad de hablar y pensar, ¿verdad? Digo, algunos, los periquitos, ¿verdad? Ellos también hablan, pero pues a lo mejor no piensan, ¿verdad? O sea, ellos repiten nada más. Entonces, esto es lo que vamos a ver aquí, los 3 rasgos por lo pronto del hombre. 1, el ser humano es un ser social. Y dijo Dios en el capítulo 2, el verso 18 del libro de las Génesis, encontramos y dijo, oh Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo. Desde un principio, Dios nos creó para vivir en sociedad, para que no vivamos solitos, para que no estemos solitos, ¿verdad? En esta planeta Tierra, sino que además nos dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, que nos hizo seres sociables. Entonces, el primer rasgo que podemos encontrar del hombre de manera bíblica es que el hombre nos hizo seres, que Dios hizo al hombre seres sociales, ¿verdad? Vamos a ver la segunda parte de lo cual nos vamos a poder ver acá. Es que el ser humano es un ser con cultura. Nos hizo Dios seres culturales, que tengamos una cultura, ¿verdad? La vida del primer hombre en el paraíso no era para haraganear, es decir, para, como dicen, quedarse echado en la hamaca, ¿no? No lo hizo para eso, sino que él debía, además de labrar, también tenía que cuidar la tierra, nombrar a cada criatura creada por Dios. El Creador estaba desarrollando por medio de ese trabajo su capacidad de observación y de raciocinio, desarrollando su mente para probables futuros trabajos, pues es un ser creativo que indudablemente inventaría muchas formas de cultura, como ha sucedido con la especie humana. Como Adán cultivaba la tierra, también cultivaba su mente, y eso estaba en el plan del Señor. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, hasta el día de hoy es como nosotros lo llamamos. Esto lo dice Génesis capítulo 2, versículo 19. Entonces el ser humano debe cultivar y cultivarse. De ahí viene la palabra cultura. Cultivar y cultivarse. Cuando decimos es una persona culta, porque es una persona preparada, es una persona que ha preparado su mente, ha preparado su conocimiento, ¿verdad? Se ha preparado en conocimiento, y eso lo hace, mientras más sabemos, menos ignorantes somos, menos cometemos errores, y pues más hacemos mejor las cosas, ¿verdad? Entonces eso es de alguna manera lo que Dios nos hizo. Entonces nos hizo un ser social y también hizo al ser humano un ser cultural, ¿verdad? Y cuando decimos hizo al hombre, hablamos hombre y mujer, ¿verdad? De manera global, de manera general. Entonces, ahora el tercero, hizo el ser humano con lenguaje, ¿sí? El ser humano es un ser con lenguaje. Y no solamente se refiere a que tengamos la lengua, esto,
que al final de cuentas es la que emite los sonidos que hacemos, ¿verdad? No se refiere a que los hizo con lengua, no, con lenguaje, es decir, algo que se puede emitir, donde hay un emisor, hay un receptor, hay un lenguaje en medio, ¿sí? Hay un mensaje, que este mensaje tiene que ser decodificado mediante un lenguaje, y este lenguaje hace que el receptor entienda lo que la otra persona le está diciendo, ¿verdad? Y esto se ve en el proceso de la comunicación. El proceso de la comunicación es así para que después que llegue al receptor haya una retroalimentación o feedback. ¿Para qué? Para que regrese el receptor, ahora se convierte en el emisor para responderle lo que el receptor o el emisor en un principio, pues ahora se convierte en el receptor y haya una respuesta, ¿verdad? Un feedback. No sé si les enredé o les confundí más, pero pues eso es. Entonces, entre el receptor y el emisor hay un mensaje y este mensaje tiene que ser decodificado mediante un lenguaje. Las personas que son mudas o que tienen esta de alguna manera, esta discapacidad, ellos pues mediante el lenguaje de las señas, ¿va? O sea, de repente vemos que están, y ellos se entienden. Yo de repente me quedo parado y yo digo, pues quién sabe qué le estará diciendo, pero pues ellos se entienden. Ese es un lenguaje, ¿verdad? Y existen diferentes idiomas y lenguas, ¿verdad? Hoy día en la humanidad, como el cual, por decirlo, el que habla inglés, el que habla francés, el que habla chino, el que habla japonés, el que habla coreano, el que habla, no sé, los diferentes idiomas, ¿verdad? Que existen o lenguas, eso viene siendo. Nada más aquí en México somos enriquecidos por muchas lenguas también. Está la maya, la náhuatl, está, en fin, las diferentes lenguas que existen en México, ¿verdad? Entonces, Dios nos hizo, el ser humano es un ser con lenguaje. La palabra Adán es un sustantivo propio que significa hombre hecho de barro. O sea, fíjese bien, la palabra Adán es un sustantivo que significa hombre hecho de barro. En ese nombre está descrita nuestra naturaleza esencial. Somos seres creados por Dios. Somos amasados, tratados, moldeados por Él a través de las circunstancias de la vida. El material con que el Señor nos hizo es el mismo con que hizo el resto de la creación. A eso alude la palabra barro, ¿verdad? Somos barros en manos del alfarero. Y nuestro alfarero es Dios y nosotros somos el barro. La palabra Eva es otro sustantivo propio que significa madre de los vivientes, pues ella fue la primera mujer, de la cual proviene toda la humanidad. Esta mujer dio a luz hijos de Adán por cría viva de su propio cuerpo y con la simiente de Adán. En el nombre de todas las cosas es muy importante, pues las define. El nombre que llevamos no es casualidad, por decirlo, nosotros a mi hijo le pusimos Emanuel y su siguiente nombre que elegimos fue Esteban. A lo mejor hubieron otros factores externos que nos llevaron a poder establecer su nombre, pero por el significado del nombre podemos darnos cuenta también que hay personas que su significado debe decir persona muy creativa en ocasiones, y la persona es creativa, o sea, lleva una similitud en ese lenguaje también. Entonces, Emanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Esteban, el merecedor de la corona. Entonces, eso es lo que de alguna manera lleva a que esta persona se vaya forjando también su personalidad. Entonces, a como llamamos las cosas, define también su personalidad. Es un lenguaje que estamos empleando. Entonces, por ejemplo, el nombre Juan significa en hebreo Dios es propicio o Dios se ha apiadado. ¿Y acaso no es el mensaje del apóstol Juan un mensaje de misericordia? Por ello afirmamos que la labor encargada por Dios a Adán de nombrar cada ser del paraíso no era una tarea menor, y puso a Adán nombre a toda bestia y toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Génesis 2:19. En definitiva, hay ciertos rasgos fundamentales que caracterizan al hombre y lo hacen un ser diferente de los animales y un ser con un lenguaje distinto, ¿verdad? Los perros, no sé, su lenguaje que ellos hacen es el ladrido, y cuando ellos ladran, pues entre ellos se entienden, ¿verdad? No sabemos qué dicen. Entonces, los bebés también desde un principio hay cierto lenguaje. Yo hace poco estaba viendo un video de que hay una persona que se puso a estudiar el lenguaje y encontraron 4 o 5, no recuerdo bien, cosas que 5, ¿verdad? Que todos los bebés hacen y que
que significa que tiene hambre. No recuerdo bien exactamente, pero que ciertos sonidos que hacen es una manera en que el bebé te está diciendo algo, ¿verdad? La forma en que llora te está diciendo algo. Entonces, eso es, el ser es un ser con lenguaje. Muy bien, pues entonces, esto es de alguna manera lo que hasta ahorita hemos visto, ¿verdad? Lo que estamos viendo y lo que hemos visto. Y de alguna manera, por último o en resumen, vamos a ver la proyección del hombre. Va a aparecer ahorita en su pantalla. Punto número 4, la proyección del hombre. Es decir, ¿para qué fueron creados? ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Para qué fue creada la mujer? El hombre en general. Luego de crear el universo en sus astros y el planeta Tierra y todo lo demás, el universo, el Señor creó los animales y las plantas y finalmente al ser humano, al que dio hermosas características. Es un ser creado, tiene la imagen de Dios y una sexualidad. Además, lleva unos rasgos fundamentales. Es un ser social, un ser creador de cultura y con pensamiento y lenguaje. Más ahora aparece el lado femenino, ¿verdad? Su voluntad reproductiva y amorosa, que de alguna manera es lo que distingue al lado femenino. Ello se demuestra en 3 nuevas creaciones: la creación de la mujer, la creación del matrimonio, porque obviamente, pues si no creaba la mujer Dios, pues no iba a haber matrimonio, ¿verdad? No iba a haber familia. Tenía que hacerlo de esta manera. Entonces, se demuestra en 3 nuevas creaciones, que es la creación de la mujer, con esta se crea el matrimonio y posteriormente se crea la familia. Entonces decimos que son creaciones de alguna manera femeninas, por llamarlas de alguna forma, ¿verdad? Pero sin embargo son creaciones que Dios hizo al momento de crear a la mujer. Pues bueno, se desata todo esto de más, ¿verdad? Porque se trata de la mujer, la primera pareja humana, y la familia, las cuales dan nacimiento a la humanidad. Vamos a ver entonces ahora, y lo vamos a desglosar un poquito más, y va a aparecer ahorita en su pantalla, la proyección del hombre. Dios creó la mujer. Dios, al no haber en toda la creación un ser adecuado para compañía de Adán, decide crear otra de la misma naturaleza. Experto cirujano como es nuestro Señor, le hace caer en un sueño profundo a Adán y toma una de sus costillas para hacer una mujer con aquel material. Luego cierra la herida. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis capítulo 2, versículos del 21 al 22. Esto tiene varios significados. 1, que el hombre está en un sueño profundo y desconoce la procedencia de su mujer. O sea, él cae en un sueño profundo, en coma, pudiéramos decirlo. Cae en un sueño profundo en el cual él no supo ni qué le hicieron, ¿verdad? 2, la mujer procede del hombre, implica que ella es de su misma naturaleza y esencia. Por eso también la mujer es tripartita, por eso también la mujer es creada a imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque también tiene alma, tiene sentimientos, todo lo mismo que tiene el hombre. Entonces, en esencia, la mujer es igual que el hombre, ¿verdad? En ese sentido y en ese aspecto. Y lo otro, al momento de que es de su misma naturaleza y en esencia, al ser así, debe de respetarla, amarla y cuidarla. Como vimos ya en el mes pasado, en la serie Un Padre Bien Padre, que el hombre de familia, la cabeza del hogar, como las Escrituras lo llama también, entonces debe amar, cuidar y respetar a la mujer como a sí mismo, porque es una prolongación de él. Dios no tomó un hueso del cráneo. ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué no tomó un hueso del calcañar o de los talones de aquí, de los tobillos? ¿Por qué Dios no agarró un hueso del codo o de las rodillas? ¿Por qué no? Lo hizo de un costado, ¿verdad? Lo hizo de un costado. Entonces, el hueso, dice, del centro del esqueleto vertical, de modo de que Eva está a la misma altura del hombre, por el hecho de ser creada después de Adán, no es inferior, sino igual a él en derechos y obligaciones, ¿verdad? O sea, tienen los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones, ¿sí? Pero en cuestión de jerarquías, pues el hombre es la cabeza y es el que va a dar cuentas a Dios, ¿verdad? Entonces, hay otras implicaciones espirituales de alguna manera también, ¿verdad? Que podemos ver. Entonces, Dios hizo en el hombre
En este caso, Jesucristo extrayendo de sus propios huesos el material para crear a su esposa, que es la iglesia. Porque somos, dice Efesios 5:30 al 32, ¿cómo dice? Dice así, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Y pues la verdad que grande es este misterio. Es algo que a lo mejor nuestra mente finita no lo va a poder entender, ¿verdad? En su totalidad. Pero pues bueno, así como Jesucristo también somos parte de su cuerpo, somos llamados el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque también de alguna manera, de manera espiritual también trasciende esta forma en que Dios creó al hombre desde el principio. Y bueno, pues vamos a ver el siguiente, que es Dios crea la unidad hombre y mujer. Dios crea la humanidad. Dios crea la unidad hombre y mujer. Esto igual está apareciendo en sus pantallas. Eva fue extraída de Adán. Ambos son de la misma naturaleza y esencia. Esa operación en el paraíso da inicio al sexo femenino y al sexo masculino, que fue el primero que fue creado. Y de igual forma da pie al matrimonio, que es una bella obra de Dios. La verdad que es hermoso el matrimonio, es bonito estar casado, es bonito amar a la persona con la cual te casaste, es bonito amar a tus hijos, ver cómo Dios va prosperando, cómo Dios va bendiciendo el matrimonio cuando estamos en él. Es algo precioso, la verdad que es una bella obra y fantástica en la cual creo yo que los que estamos casados podemos decir también que podemos disfrutar, ¿verdad? Cuando disfrutamos a nuestra esposa, cuando disfrutamos a nuestros hijos. La verdad es una obra maravillosa que Dios creó. Es algo que a veces si queremos encontrar las palabras es algo inexplicable. Pero bueno, la palabra matrimonio no aparece en estos primeros capítulos de la Biblia, pero matrimonio viene del latín matrimonium y es la unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. Es lo que significa matrimonium, ¿sí? Del latín matrimonium. Y es la unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. Cuando hablábamos del pacto, ¿verdad? Después hablábamos del pacto, hablábamos también de ese contrato y después del contrato se cierra con el vínculo en el acto conyugal, ¿verdad? Esos son los 3 puntos que hacen que se una el hombre y la mujer hasta que la muerte los separe. Tampoco aparece la palabra pareja definida como un conjunto de 2 personas o animales o cosas que tienen entre sí alguna correlación o semejanza, y especialmente el formado por hombre y mujer. Perdón, también aparece esa palabra, ¿verdad? La palabra cuando dice, y metía, cuando manda a Noé, ¿verdad? En parejas de dos en dos y que de y acá, ¿verdad? Todas las especies para que pudieran ser salvadas del diluvio. La familia solo dice que varón y hembra los creó y que hombre y mujer serán una sola carne. Aspectos que Jesucristo rectifica en el Evangelio y que podemos ver en Mateo capítulo 19, versículo 4. Vamos a ir ahorita hacia este. Mateo capítulo 19. Ya estamos por terminar. Mateo capítulo 19, versículo 4. Dice así. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que Él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Nuevamente lo ratifica el Señor Jesucristo. Marcos 10:6. Vamos a ver Marcos 10:6. Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 6. Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así de simple, así de textual, así de literal. Así lo dicen las Escrituras. Entonces, pues bueno, ahora vamos a ver, para que el matrimonio se conserve firme y unido, deberá guardar los siguientes principios. Y ahorita va a aparecer el primer principio en la pantalla. Y es permanencia. ¿Sí? Permanencia.
Jesucristo recuerda a los fariseos, ¿no habéis leído lo que él dice? ¿No habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Permanencia. Dios creó el matrimonio y la familia para que permanezca siempre hasta que la muerte los separe, unidos. Por eso, la aceptación del divorcio en las autoridades y que legalmente ya es aceptable y te puedes volver a casar si ya estás divorciado, no fue el plan de Dios desde el principio. El plan de Dios desde el principio es que permanezca. El matrimonio, por lo tanto, si quiere estar manteniéndose firme, unido, debe guardar el principio de la permanencia. Dios hizo el matrimonio y la familia para que permanezca unida hasta que la muerte los separe. Hasta que el hijo muere, listo. Hasta que el esposo o la esposa muere, listo. Hasta ese momento debe permanecer y mantenerse unida la familia. Segundo, exclusividad. Exclusividad. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. ¿Sí? Hebreos capítulo 13, versículo 4. Fíjese bien. El segundo es exclusividad, que también va a estar apareciendo, ¿verdad? Ahí también en la pantalla. Vimos permanencia y exclusividad. El amor del matrimonio no debe, bajo una ética cristiana, ser compartido con una tercera persona. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es decir, los fornicarios, todos aquellos que hacen eso, que el cornudo, todo esto es parte entra dentro del pecado de la fornicación. Son aberraciones sexuales. Y lo otro dice, y a los adúlteros. O sea, aquellos que se divorcian, se vuelven a casar, son adúlteros. Entonces, aquí lo que la Biblia dice es que el matrimonio debe ser de exclusividad. El amor y en la ética cristiana no debe de ser compartido el matrimonio ni la familia con ninguna otra persona más. Es decir, cuando uno dice, ya tú eres harina de otro costal, ¿se han escuchado ese pensamiento, ese refrán que dice, ya él es harina de otro costal? ¿Por qué quiere decir eso? Es decir, ya él ya tiene su familia, esta persona, esta esposa o este esposo, ya hizo su familia y la familia es esposo, esposa y cuando están los hijos, esa es tu familia. Ya todos los demás, papá y mamá, hermanos, y pasan a ser tus familiares, tu familia y tu prioridad es tu esposa, tus hijos, ¿verdad? O tu esposo y tus hijos. Eso es. Permanencia y exclusividad. Dios creó la familia. Matrimonio y familia se interrelacionan, ¿sí? Entonces, en esta primera parte hemos aprendido que el hombre es una creación de Dios hecho a imagen de su creador, en el sentido que posee ciertas capacidades espirituales que lo asemejan a él. Además, es un ser con sexualidad o capacidad reproductiva. Dios no tiene género de alguna forma como tal que lo especifique en las Escrituras, mas el ser humano es hombre y mujer, varón y hembra. Nuestros rasgos fundamentales se pueden expresar así. El ser humano es un ser social, debe cultivar y cultivarse y desarrolla pensamiento y lenguaje. Comprendida la creación del varón, Dios procedió a realizar 3 creaciones más que revisten de alguna forma gran importancia para nuestro tema. De alguna forma, al momento de que crea la mujer, se crea la pareja o matrimonio, posteriormente la familia. La vida del hombre no habría tenido la proyección que alcanzó con la creación de la mujer. Por eso dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Para alcanzar esa proyección que Dios quería de la reproducción de ahora la especie humana, creó a la mujer. Quedó claro entonces que la familia se origina en la necesidad de proyectar al hombre más allá de la individualidad. El hombre es un ser social que se multiplica y proyecta en el tiempo y el espacio. Entonces, eso es lo que pudimos de alguna forma aprender el día de hoy, que en conclusión podemos
llegar, ¿verdad? A la conclusión que podemos llegar. Y pues bueno, espero que haya sido de bendición para todos los que nos han visto, para todos los que nos han escuchado. Mira completo el video a través de nuestro canal de YouTube en Familia de Fe NL. Síguenos y suscríbete a nuestro canal de YouTube en Familia de Fe NL y en nuestra cuenta de Instagram y Facebook Familia de Fe NL. No olvides, comenta, queremos saludarte, comparte para que podamos bendecir a más personas, reacciona al video, haznos saber lo que sientes.